nos cansamos. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Dios, por permitirnos una vez estar aquí reunidos. Y damos muchas gracias, Dios, porque tú formaste el hogar. Tú hiciste al varón y al verlo dijiste: no es bueno que el hombre estaré solo. Y hiciste ayuda idónea a la mujer. Y has bendecido el hogar con los hijos, porque ellos son de gran bendición para los que somos padres. Gracias, Dios, por las familias, Padre amado, y oramos en esta mañana por todas las familias representadas en este rebaño, amado Padre. Para que cada hogar, Dios, conozca tu palabra, para que cada hogar conozca los principios bíblicos, y así tanto el hombre cumpla con sus responsabilidades de amar y cuidar a su mujer, también la mujer cumpla con sus responsabilidades de respetar al marido, y los hijos obedezcan a sus padres. Amado Padre, tú que eres nuestro Padre Celestial, ponemos este tiempo en tus manos para que seas tú guiándonos a través de tu Espíritu Santo, hablándonos a través de tu palabra, amado Padre, y para que seas tú dándonos entendimiento esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les invito a que abran sus Biblias y vamos a Efesios capítulo 6, versículo 4. Y antes de leer este texto, hermanos, hay una palabra que hemos escuchado mucho. Y cuando vamos a la escuela o al colegio por las notas de nuestros hijos, ellos son evaluados en cierta cantidad de materias y también tienen una nota de 1 a 5, de 1 a 10, que realmente muestra cómo ha sido su rendimiento en determinada área. Pero también hay un punto que evalúan ahí, que casi siempre está al final de las calificaciones, que se llama disciplina. Entonces miramos las calificaciones y vamos a la última parte donde dice disciplina. De 1 a 10, ahí está. ¿Cuánto tienen disciplina? ¿Sí? Y es normalmente, o se ve mucho, que es la parte donde más bajo puntaje sacan los alumnos. La mayoría, no todos. Disciplina. ¿Qué evalúan ahí? Realmente, entonces miramos las notas y en disciplina este alumno tiene un 4, calificando de 1 a 10, tiene un 4. Entonces, ¿qué me está diciendo esa calificación con un 4? ¿O qué me está diciendo esa calificación con un 10? Está diciendo bastante, ¿cierto? Nos está hablando de qué entonces esta calificación. Cuando usted ve disciplina en matemáticas, bueno, tiene las competencias matemáticas, entonces suma, resta y todo, y hace todo lo que tenga que ver con la matemática. Pero en disciplina, ¿qué me está evaluando esta calificación? El comportamiento y la conducta. Entonces vamos a leer en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí vemos la palabra con la que empecé preguntándole. Aquí vemos que la palabra es muy clara, la palabra de Dios, y nos dice cómo debemos de criar a nuestros hijos. Y dice dos cosas, ¿sí? La palabra es clara: sino criarlos en disciplina y amonestación. Y entonces en esta mañana, hermanos, nos vamos a centrar en esta primera palabra, que es disciplina. Y vamos a mirar el concepto de disciplina en este texto. Y mirando este concepto de disciplina en un diccionario bíblico, vamos a mirar a qué nos lleva. Cuando estuve mirando este significado, veo que la palabra disciplina en este texto, ¿sí? Es una palabra en griego que significa educación, entrenamiento. Entonces, vamos a ir. Pero esta palabra me lleva a otra palabra también en el griego que implica disciplinar. Ya enseguida lo armamos todo. Y esta palabra me llevó a otra palabra en el griego que trae consigo un castigo. Y esta palabra me llevó a otra palabra en el griego que me dice que no violentamente,
¿sí? Pero significa golpe, y decía un solo golpe. Entonces, mirando bien aquí una definición, hermanos, la disciplina, volvemos y retomamos todo lo que este conjunto de palabras a qué nos lleva. Educación, entrenamiento. Entonces, nos habla pues de una enseñanza, una educación, que implica disciplinar, ¿sí? Ahí ya hay una acción. Disciplinar es una acción, pero esto trae consigo un castigo, pero un castigo que no es violentamente, y se refiere, en el texto, se refiere pues un solo golpe. Entonces vamos mirando y viendo esta parte así, podemos entonces definir la disciplina, es corregir por medio del sufrimiento. Vemos el concepto bíblico de disciplina, corregir por medio del sufrimiento. La maestra evaluó la disciplina del niño o de la niña y le puso 4, ¿sí? Y le puso 4. Ahora, es un concepto de cierta forma, una medida, cómo medir el comportamiento. De 1 a 10, ese 4 me dice que este niño o esta niña está teniendo un comportamiento malo, no correcto. ¿Qué está haciendo? Habla mucho en clase, se comporta mal, grita, pelea y una cantidad de cosas, que es lo que normalmente siempre pues, el informe que nos da. Pero entonces, ya teniendo esta definición de disciplina, que es corregir por medio del sufrimiento, vamos entonces, hermanos, en esta mañana a estudiar acerca de la disciplina de los hijos, la disciplina de nuestros hijos. Y también los hijos, los jóvenes que hay en esta mañana, también pongan mucho cuidado, porque eso no es solo para los padres. Los que disciplinamos somos los padres, pero los que reciben la disciplina son ustedes. Y si Dios los permite, en el día de mañana, ustedes van a ser padres. Entonces, es de gran bendición desde ahora conocer qué dice la palabra de Dios en cuanto a todo esto. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta mañana? Vamos a ver primeramente metas de la disciplina. Metas de la disciplina, o sea, ¿qué es lo que se quiere lograr con la disciplina? O sea, ¿qué es lo que se quiere alcanzar con la disciplina? Porque ya miramos el texto en Efesios, que la palabra es muy clara y solamente menciona 2 maneras de criar a los hijos. Entonces, en disciplina y amonestación. Entonces vamos a mirar qué se quiere alcanzar con la disciplina para los hijos. La palabra disciplina también hemos estudiado aquí, una disciplina eclesiástica. ¿Recuerda cuando estudiamos disciplina, ¿sí?, en la iglesia? Pero realmente ahora es muy diferente y vamos a ver lo que es la disciplina de los hijos. Y dentro de las metas tenemos la primera meta, ¿sí?, que es corregir la conducta. Entonces, ¿qué queremos alcanzar con la disciplina? Primero, corregir la conducta. Y cuando hablamos de conducta, hablamos del comportamiento, ¿sí?, de las acciones. Vamos entonces ahora a 2 de Timoteo, capítulo 3. Mientras ustedes lo buscan, la segunda carta del apóstol Pablo al joven Timoteo viene hablando de la recomendación del apóstol, la recomendaciones que el apóstol hace a Timoteo. Y vamos entonces 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Pero entonces, hermanos, vamos a leer desde el versículo 14. Vamos a leer y vamos a leer todos. Yo leo el primer versículo y ustedes el siguiente hasta que lleguemos al 17. Y recordemos, estamos mirando aquí la primera parte, que es corregir la conducta. Es lo que debemos de lograr con la disciplina. Y dice la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vemos en este texto, hermanos, algo muy importante que voy a resaltar, porque
Vamos a leer otros dos textos en esta primera parte, pero aquí quiero resaltar una palabra y que la tengan presente para que ahora que leamos los otros textos, porque me llamó mucho la atención al estar estudiando ese tema, y es que tenemos que mirar realmente que la disciplina lleva un proceso, pero vamos a ver con qué inicia y cómo se da ese proceso. Aquí, como les comentaba ahora, una recomendación del apóstol Pablo al joven Timoteo, y de aquí de esta parte que acabamos de leer, voy a resaltar en el versículo 14 que dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. Vamos ahí. ¿En lo que ha aprendido quién? ¿Quién? El joven Timoteo, ¿cierto? En lo que dice el texto, persiste tú en lo que has aprendido. Más abajo en el versículo 16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar. Entonces, vemos ahí lo que Timoteo aprendió y vemos que la palabra de Dios es útil para enseñar. Pero entonces, Timoteo, ¿de quién aprendió? Bueno, pero también podemos ver en el capítulo 1 de 2 Timoteo, en el versículo 5, que dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela y en tu madre, y estoy seguro que en ti también. Entonces vemos cómo este joven, desde muy pequeño, mucho tiempo, entonces su abuela y su madre, él aprendió. Entonces miramos esto. Vamos ahora a otro texto, y ya después de que leamos los dos textos que faltan, vamos entonces a mirar este proceso de la disciplina, cómo debe de ser. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Gálatas 1:13 nos dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta. 1:13. Pero entonces vamos a leer sigan ustedes la lectura ahí. Vamos a leer para que veamos bien desde el versículo 11. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Dice el versículo 12: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y el versículo 13: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Aquí ya vemos otra palabra que mencionábamos al principio, que habla de conducta. ¿Cómo era la conducta del apóstol Pablo? ¿Sí? Antes de convertirse al Señor, ¿cierto? Pero voy a destacar también aquí la palabra que resalté ahorita en 2 de Timoteo, y la palabra la encontramos en el versículo 12, que dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí. Aquí nos dice el texto que el apóstol Pablo aprendió, ¿sí? Y viene diciendo el primero, ¿cierto? Que viene hablando que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, él aprendió que el evangelio, pero aprendió. Vemos aquí esta palabra que también la encontramos en 2 de Timoteo, ¿cierto? Hay un ¿qué? Aprendizaje. Aprendió. Y después ya pues saben la historia, porque pueden mirar en Hechos. Mal es Hechos capítulo 9, la conversión de Saulo y su conducta. Pero entonces aquí vemos que él aprendió el evangelio. Ahora vamos a mirar el último texto, y vamos a ir, hermanos, a Efesios 4:22. Acabamos de leer Gálatas 1:13, y donde Pablo venía hablando de su ministerio. Ahora en Efesios 4:22 viene hablando acerca de la nueva vida en Cristo. Y dice Efesios 4:22, y leámoslo, hermano, desde el 20 para que cojamos el contexto desde el 20. Entonces, inicien ustedes leyendo el 20 y yo continúo hasta el 22 nomás. Nosotros habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermanos, aquí vemos otras veces dos palabras que venimos viendo en los otros textos. Entonces, vemos conducta, ¿cierto? Pero también vemos en el versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo.
otra vez la palabra aprender. Aprender, aprendizaje, ¿cierto? Y ya después nos viene diciendo, pues, habla de la conducta, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, ¿qué quería que viéramos en estos 3 textos y tocando este primer punto, que es corregir la conducta? Y habla de comportamiento y acciones. Hermanos, cuando hablamos de disciplina, les decía que es un proceso, ¿sí? Y cuando la palabra dice en Efesios, el primer texto que leímos, Efesios 6:4, criarlos en disciplina, ¿a quién? A nuestros hijos. Ahí vemos 2 fases. Una primera fase sería una fase formativa. Por eso mire lo que acabamos de leer en los textos. Aprendí. Si aprendió, o sea que fue enseñado, ¿cierto? Fue enseñado, porque nadie pues aprende solo, no, fue enseñado. Ahora, vemos esa primera fase que es una formativa, que es la educación. Y de ahí vemos una segunda fase que es correctiva. Y en esa parte correctiva ya viene el castigo. Aquí es donde entonces vemos lo que vamos a tratar, pues nuestro tema principal en esta mañana, que es la disciplina de los hijos. Ahora les pregunto, hermanos, normalmente ¿le podemos exigir a alguien al cual no hemos enseñado? No podemos, ¿cierto? Porque realmente es un proceso, por eso habla de una educación. Y por eso esa palabra, aprendí, o sea, fue enseñado. No podemos, porque realmente nosotros a nuestros hijos, desde muy pequeños, así como está Josué, nosotros a nuestros hijos debemos de, él escucha, de ir enseñando la palabra de Dios. Ahora, ¿eso qué nos va a garantizar? O sea, él va a escuchar, los más grandecitos van a entender, ¿sí? Y van a aprender. Y a ellos aprender, entonces, realmente, al ir aprendiendo, vamos mirando su conducta, su comportamiento, sus acciones, y de ahí podemos estar hablando de disciplina, o podemos estar hablando de la acción de disciplinar. Entonces, eso es lo que quería, iniciando con esta primera parte de que debe de ser enseñado. Sí, porque normalmente vemos que, ¿cómo le vamos a decir al niño o a la niña que no haga esto, o que lo haga? No lo hace bien, pero cuando no le hemos enseñado, ¿sí? Encima de eso, no le hemos enseñado, no lo hemos entrenado, ¿en qué? En toda área de la vida, ¿sí? En la casa, en los quehaceres de la casa, en sus responsabilidades, ¿sí? En toda, igual en la iglesia, en todo. Pero ¿cómo le vamos nosotros entonces, sí, a corregir una mala conducta, una mala acción, un mal comportamiento de un niño o una niña cuando no le hemos enseñado? O sea que vemos aquí primero, lo primero es enseñar. Y bueno, Dios nos permitió como familia hace mucho tiempo experimentar esto con nuestra hija mayor, y realmente vimos que por la gracia de Dios pudimos entender su palabra y llevar este proceso. Entonces, ¿qué pasó? Que nuestra hija en su rebeldía, ¿sí?, fue corregida. Y ahora vamos a mirar también esa parte en otro punto. Aquí ella primero fue corregida, pero al seguir en su disciplina, en su rebeldía, tuvo que ser disciplinada. Entonces mire que es un proceso. ¿Pero por qué se da el proceso así? Porque ella primero fue enseñada. O sea, ella fue enseñada en los principios bíblicos, en la palabra de Dios, porque esto fue algo así prácticamente que tenía que ver con violar principios bíblicos. Entonces fue enseñada, pero no obedeció. En su rebeldía fue corregida, pero seguía y tuvo que ser disciplinada. Entonces nuestra hija tuvo que ser disciplinada. Ya más adelante vamos a estudiar la manera bíblica de disciplinar, cómo nos dice la palabra que debemos disciplinar a nuestros hijos. Entonces ella fue disciplinada porque realmente, como sabemos, el pecado trae consecuencias. Entonces ahí vamos entonces a mirar otro punto que debemos alcanzar con la disciplina. Ya miramos el primero, que era corregir la conducta. Ahora el segundo, entrenar la madurez. Y volvemos al mismo texto que ya leímos, pero vamos allá para que miremos bien en 2 de Timoteo 3:17. 2 de Timoteo
3:17, que ya lo leímos, ¿sí? Pero entonces, miramos aquí. Entonces sería entrenar la madurez. Y lo voy a leer desde el 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y miramos aquí, hermanos, el proceso de la madurez. Vamos a mirar en este texto el proceso de la madurez. Primero, ¿qué nos dice el texto? Ser enseñado. Es un proceso. Mire lo que les comentaba ahora. Lo primero que debe ser enseñado. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Primeramente la palabra de Dios. Y después, pues, cómo hacer todas las cosas. Hay que instruirlo en todo. En todo. Entonces, el proceso de madurez lo vemos aquí. Primero, ser enseñado. Segundo, nos dice el texto, ser, ¿qué? Redarguido. ¿Sí? Ser redarguido. ¿Qué nos dice aquí? O sea, ser reprendido, ser amonestado. Tercero, ¿qué más nos dice el texto? Corregido. Ser corregido. Y cuarto, ser instruido, educado, ser entrenado. Entonces vemos aquí el proceso de la madurez. Realmente, piense usted como padre. Gracias. Cada uno de ustedes piensen esto con sus hijos. Sí, ya pueden estar grandes, pero igual es un proceso que debe empezar desde muy pequeño. Yo decía ahora sí, como está Josué y los más pequeños, pero es un proceso que en el momento que tengamos el conocimiento de la palabra de Dios hay que hacerlo. Entonces, ¿ha enseñado a su hijo? ¿Sí? ¿Ha reprendido y amonestado a su hijo? ¿Ha corregido a su hijo? Y ha instruido a su hijo, o sea, lo ha educado, lo ha entrenado. Y eso es importante porque realmente la disciplina, que ya vimos el concepto de disciplina, y vuelvo y lo repito para los que acabaron de llegar, la disciplina es corregir por medio del sufrimiento. Prácticamente vemos que aquí las metas de la disciplina, una de ellas es entrenar la madurez. Cuando yo disciplino, entreno o desarrollo la madurez en mi hijo, ¿cierto? Cada uno de nosotros como padre. Vamos a mirar otra de las metas que debemos alcanzar o que quieren lograr alcanzar a través de la disciplina, y es desarrollar la obediencia. Desarrollar la obediencia. Hijos desobedientes, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitan? Ser disciplinados, corregidos. Pero hermanos, no vamos a olvidar el proceso, que eso sí lo tenemos que tener presente, que este proceso, la disciplina lleva un proceso consigo, y que ya lo he repetido varias veces, porque es muy importante, porque queremos disciplinar sin haber enseñado. Y si hablamos de testimonio de nosotros como padres, mucho más importante también. Fuera de que debemos de enseñar, tenemos que ser buen testimonio para nuestros hijos. Porque realmente, o sea, ¿cómo vamos a disciplinar si no somos de buen testimonio y si no hemos enseñado? O sea, hacemos todo lo contrario. Pues los hijos van a hacer lo mismo que nos ven hacer a nosotros, y más cuando están pequeños. Y además no vamos a tener argumentos si no hay un buen testimonio para después nosotros poder disciplinarlos a ellos. De todas formas, es una responsabilidad de los padres, una responsabilidad que tenemos delante de Dios en este proceso de la disciplina. Pero miramos también que otra de las metas de la disciplina es desarrollar la obediencia. Y vemos que desarrollar la obediencia, en Hebreos 5:8 la palabra de Dios dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús, viene hablando el texto de Jesús, el gran sumo sacerdote. Pero vamos allá para que veamos unos versículos antes y ya veamos bien pues como la idea de este texto. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Pero entonces vamos a leer desde el versículo 7, vamos a leer los versículos 7, 8 y 9. Y dice la palabra de Dios, hermano. Y Cristo,
Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y dice el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aquí dice, y aunque era hijo, o sea, por lo que él sufrió, aprendió la obediencia. Y termina diciendo el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vemos aquí, hermanos, que realmente la disciplina desarrolla la obediencia. Hay muchos muchachos muy desobedientes, muchos muchachos que no hacen caso, y hablo desde los más pequeños hasta los más jóvenes. Y aún aquel hijo que esté viviendo en el mismo techo con su padre y su madre, sí, acuerde que está bajo la autoridad de sus padres. Sí, entonces, igual desobedientes, pero entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? O sea, prácticamente la disciplina que hace aquí desarrolla la obediencia en este muchacho. Hay que disciplinarlo. Venga para acá usted, vamos a disciplinarlo. Y no me voy a adelantar de cómo nos enseña la palabra, que la mayoría ya sabe cómo hay que disciplinar a nuestros hijos. ¿Sí? Pero realmente este punto lo vamos a ver más adelante, cómo nos enseña la palabra, pero es la forma o es el método de la disciplina que nos enseña la palabra. Hermana Yuri, ¿cuántos meses tiene Josué? 9 meses. Josué tiene 9 meses y medio. Hermana Yuri, Josué, ¿usted ha disciplinado a Josué? Ay, pero es que está tan pequeñito, que pesar del niño tan pequeño y cómo que lo va a disciplinar, pues cuando vemos que el concepto de la disciplina es corregir por medio de sufrimiento, entonces el niño tan pequeño ya sufriendo. ¿Sí? ¿Por qué está sufriendo este niño? No, la disciplina aplica para todos. Y desde ahora vemos que realmente va a desarrollar la obediencia. ¿Sí? Y hay muchos niños y a nuestros hijos les falta disciplina. Coger y darle unos buenos varazos y corregirlo a tiempo, disciplinarlos, porque aquel que no se discipline sigue en su desobediencia, no desarrolla obediencia, no corrige su conducta, no entrena la madurez, que son los 3 puntos que ya hemos visto y hasta aquí vamos. ¿Sí? No se corrige, no, deja el papá y la mamá, deja que el niño haga lo que él quiera. ¿Sí? Ahora, hermanos, hay que mirar algo muy importante y tenerlo claro. En ese momento es una cosa en el pueblo de Dios, en los creyentes, y una cosa muy diferente en el impío. ¿Sí? Porque prácticamente este concepto de disciplina es un concepto de disciplina para los que son hijos. Porque realmente vamos a irlo estudiando la disciplina, pero en el que no conoce el Señor no podemos hablar de disciplina. Sí, porque la palabra dice que el padre al que ama disciplina. ¿Qué se puede esperar para qué? Juicio de Dios. Pero nosotros, como amamos a nuestros hijos, hay que disciplinarlos. Nosotros tenemos en el restaurante que realmente llega una familia, pero vuelvo y digo, hermano, no sé si esta familia sea creyente o no sea creyente. La cuestión es que vemos unas conductas en los niños impresionantes. El papá y la mamá están ahí con sus 2 hijos, y los 2 hijos vuelven la mesa algo increíble. El piso, los cubiertos, la comida, increíble. Yo me pregunto, esta conducta de estos niños, ¿qué refleja? O sea, sus papás, ¿qué? Y los papás lo único que hacen es reírse. Pues que es un niño. O para que coma, pues eso hace que desordene y vuelva toda la mesa y todo lo que tiene ahí. No, ese niño lo que le falta es disciplina. Entonces una vez me decía una señora, estaba con el niño y el niño lloraba y no comía y era un desorden. Entonces ella expresaba, no, es que este niño está tan mimado, decía la abuela, porque estaba con el papá y no estaba con la mamá. Este niño está muy mimado, él quiere hacer lo que quiera. ¿No? A ese niño lo que le falta es disciplina. A ese niño lo que le falta es que lo discipline, que lo corrija. Entonces, hermano, eso lo vemos a diario y es algo que no se debería de ver dentro de nosotros, dentro de la iglesia. Por eso tenemos que conocer
la palabra, esos principios bíblicos para que realmente los podamos aplicar. Ahora sigamos entonces en las metas de la disciplina, lo que se quiere alcanzar o se debe lograr a través de la disciplina. Entonces ya vimos corregir la conducta, entrenar la madurez y desarrollar la obediencia. Ahora vamos a mirar que también la disciplina nos lleva a la confirmación del amor de los padres hacia los hijos. Y aquí en este texto nos vamos a centrar los otros 3 puntos que me faltan y vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Vamos a mirar desde versículos 5 al 8. Y dice la palabra de Dios, y también entonces les voy a invitar a que me acompañen con la lectura. Yo leo el 5 y así seguimos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor le llama disciplina y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hermanos, confirmación del amor de los padres hacia los hijos. Según lo que acabamos de leer, el hijo que no es disciplinado no es amado por su padre. O sea, realmente no tiene pues como esa seguridad, ¿sí? Porque dice el texto, porque el Señor al que ama disciplina y azota, o sea, y castiga a todo el que recibe por hijo, ¿sí? Ahora vemos aquí realmente que si no es así, dice el texto pues que viene a ser como, ya más abajo dice el texto en el versículo 8, entonces sois bastardos y no hijos, o sea, hijos ilegítimos. A ver, hermanos, yo puedo disciplinar a las hijas de mi hermana. No, realmente es una responsabilidad y una tarea de los padres. Yo no puedo hacer eso, porque ellas, yo no las puedo disciplinar, y como yo no las disciplino, pues ellas no son hijas mías, ¿sí? No son hijas mías. Ahora, nuestros hijos deben de ser disciplinados, y realmente ahí es la confirmación del amor de los padres hacia los hijos, porque vemos niños y hasta jóvenes que hacen lo que quieren, pero realmente no son disciplinados. Pero estos muchachos en su desobediencia, en su rebeldía, ¿sí?, en la forma en que se deleitan en el pecado, no son corregidos. Estos muchachos no son disciplinados. Y ya vimos que primero tuvieron que haber sido enseñados, ¿cierto? O sea, nuestros hijos, hermanos, si en ese momento usted que tiene hijos no ha empezado a discipular a sus hijos, el varón como maestro del hogar, si usted no ha empezado, y la mujer como ayuda idónea, que es muy importante la responsabilidad de la mujer, que también es enseñar a los hijos en la casa. Si usted no ha empezado con ese trabajo, hermano, déjeme decirle que realmente está mal y no está haciendo la voluntad de Dios y no está obedeciendo, porque ya leíamos en Efesios, ¿cierto?, que nos decía que criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces ya miramos todos estos textos donde hablamos de la enseñanza. Hay que empezar a enseñarles para poder disciplinarlos y no permitirles una conducta, un comportamiento, unas acciones que no sean correctas de un verdadero hijo de Dios. Entonces ahí usted muestra el amor, ¿sí? Porque hay padres que dejan hacer a los hijos lo que quieran, pero realmente, ¿sí?, como dice la palabra, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Prácticamente estos muchachos están en peligro, ¿sí? En peligro de tal forma el pecado trae consecuencia, y en peligro. Si el papá no los disciplina, entonces Dios puede traer juicio sobre ellos, ¿sí? Entonces hay que mirar esa parte, y es la confirmación del amor de los padres hacia los hijos, que lo acabamos de ver. Ahora, mirando varios textos, y vamos a mirarlos porque vamos a Proverbios 13:24. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Lámoslo bien. El que detiene el castigo a su hijo aborrece.
mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahí vemos el amor de los padres. Así como Dios nos ama a nosotros, Él nos disciplina. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Por eso decía ahora, pues eso, somos sus hijos, el Padre, que es nuestro Dios, nos disciplina. Entonces, aquellos que realmente no son hechos hijos de Dios, sobre ellos vendrá el juicio de Dios. ¿Sí? Porque la disciplina tiene un propósito específico, es lo que estamos viendo. Y dice el texto, desde temprano lo corrige. ¿Desde temprano desde qué momento? Así es. Y ya miramos, ¿cierto? Le preguntaba el hermano Víctor y la hermana Yuri, ya han disciplinado a Josué. Y cada vez Josué tiene una mejor conducta, cada vez entiende, entonces ya no más pataleta, ya no llora, hay que disciplinarlos. Sí, y muy bueno. Y ya no hay más niños pequeños, pero ya saben que allá atrás está el baño y hay una mesita donde pueden disciplinar a sus hijos. Ellos van relacionando y van aprendiendo eso. Entonces, miremos esa parte. Y la otra, otro texto que nos habla acerca de prácticamente que la confirmación del amor de los padres hacia los hijos es Apocalipsis 3:19, que dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo, ¿a quiénes? A todos los que amo, dice el Señor, ¿cierto? Entonces, y otro, porque están ahí en Proverbios, vamos ahí cerquita a Proverbios 3:12. Proverbio 3:12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, hermanos, vemos prácticamente que realmente demostramos amor para con nuestros hijos cuando los disciplinamos. Ahora ustedes jóvenes, niños, se dan cuenta que sus padres, que su madre, que sus papás los aman, ¿sí? Cuando los disciplinan. Ahora, si su papá le deja hacer lo que usted quiera, no lo disciplina, realmente no lo ama. No lo ama. Entonces, para que de pronto, si estaba alguno equivocado, que mi papá me ama porque me deja hacer lo que yo quiero, ¿sí? Y yo voy para allá, yo voy para acá, hago esto, hago lo otro. Mi papá me ama mucho. No, es que mi papá me ama tanto, ni me pega, ni nada, pues, o sea, no, mi papá, no, realmente, ahí, como dice la palabra, no sois hijos, ¿sí? Sino bastardos o hijos ilegítimos. Hermanos, y vemos también que las metas de la disciplina es la limpieza de la conducta. Y en la limpieza de la conducta vemos en Hebreos 12:10 que dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Qué viene diciendo el texto? Y aquellos, ¿de quién viene hablando? Ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿De quiénes? Los padres. Hermanos, a mí no me tocó, pero he escuchado y me parece muy bonito pues cuando algunos comentan de estas cosas, como en aquellos tiempos, cómo los papás castigaban a los hijos o cómo los corregían, ¿cierto? Y el pastor ya nos ha compartido muchas veces de cómo volaban las chancletas, cómo con lo primero que cogían, ¿cierto? Pero esto es muy claro, ¿cierto? Y dice que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios, y ella es la que nos guía cómo hemos de corregirlo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vean, hermanos, definiendo, entonces miramos que en aquellos tiempos, y muchos de ustedes, cómo sus papás, duro, de una u otra forma, con lo que tuvieran en la mano, cómo los corregían, ¿cierto? Pero realmente hoy en día ustedes agradecen de la forma como ellos les corregían, porque hicieron de cada uno de ustedes, ¿sí? Cuando realmente en aquellos tiempos se hablaba de principios, de valores, y realmente era formada la familia con unos principios y unos valores donde había un varón y una mamá que eran firmes y disciplinaban. Hoy en día los hogares vemos que no tienen, o sea, tienen esa deficiencia. Realmente hoy en día los hogares no se ve eso. Los hijos hacen lo que quieran y los papás no disciplinan. Pero en aquellos días, ahora,
dice, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y vemos aquí que la limpieza de la conducta, realmente lo que dice el texto es, ahora nos disciplina para hacernos como Él, o sea, hacernos santos como Él, ¿sí? Y la palabra santo, sí, es una vida, quiere decir apartado del pecado, hacernos santos. Entonces la disciplina, realmente nosotros en el momento que tuvimos que disciplinar a nuestra hija, realmente, y en ese entonces de pronto pues Dios no me había dado el privilegio de haber estudiado este tema de la disciplina de los hijos, pero ya conocíamos principios bíblicos y nosotros debíamos de obedecer primeramente a Dios. Entonces, en un proceso y un acompañamiento, pues nosotros disciplinamos, ¿cierto? ¿Pero por qué? Para eso, realmente, como dice la palabra, para que nuestra hija, conociendo y siendo enseñada, conociendo la palabra, llegara a ser santa, o somos santos posicionalmente, ¿sí? Por estar en Cristo Jesús, pero una cosa es la práctica, realmente vivimos en santidad. Entonces es eso, para que ella realmente fuera siendo a través de la disciplina perfeccionada, y para que pudiera vivir, no podíamos permitir el pecado, ¿sí? Así que aquellos padres que permiten en sus hijos el pecado, realmente y no disciplinan, ya vimos que no aman a sus hijos, porque realmente el pecado trae consecuencias y no podemos minimizar las consecuencias del pecado, y realmente van a sufrir, pero van a sufrir prácticamente como un juicio o un castigo. Entonces, ya mirando esta parte que viene la limpieza de la conducta, o sea, hacernos santos como Él es santo. Y también un último punto en esta parte, las metas de la disciplina es dar fruto apacible de justicia. Ya esto lo vemos en Hebreos capítulo 12, 11, que dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A ver, aparentemente, ¿cierto? En verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Que realmente usted es disciplinado, ¿sí? Viene el llanto, viene la tristeza, viene una cantidad de sentimientos, porque realmente la disciplina es corregir por medio del sufrimiento. Pero realmente al presente parece ser causa de... dice el texto, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto. Entonces este fruto apacible de justicia, o sea, responder de manera tranquila a la exhortación. Prácticamente eso es lo que nos quiere decir el texto. Al dar fruto apacible de justicia, responder de manera tranquila a la exhortación. Algo muy importante que hemos podido nosotros ver, hermanos, en cuanto a esta parte de la disciplina, pues tenemos 3 hijas, de las cuales una ha sido más disciplinada que las otras, pero todas ha habido que disciplinarlas. Es que realmente cuando se habla de disciplina, ellas ya relacionan la vara con la disciplina, ¿cierto? Porque la vara es el método de la disciplina que ya, si Dios lo permite, lo estaremos viendo dentro de 8 días o ya con el pastor. Pero entonces, ¿qué es? Ustedes tienen claro que el método de la disciplina es la vara. Ahora, cuando hablamos de disciplina, y vuelvo y repito la definición bíblica, corregir por medio del sufrimiento, una cosa es disciplinar y corregir, y otra cosa es el maltrato físico, ¿sí? Entonces, Dios nos enseña cómo lo debemos de hacer, lo vamos a ver, todo eso, la forma, el método correcto, porque realmente hoy en día, o sea, maltrato físico es otra cosa, o sea, eso es pecado. Y no podemos entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a disciplinar? ¿Cómo estamos? ¿Enojados? ¿Airados? ¿Con rabia? ¿Enceguecidos? ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Con un cable? ¿Con un alambre de púa?
bueno, eso ya es muy exagerado, pero bueno, hoy en día como están las cosas, hoy en día se ven, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Y otra cosa muy importante, ¿y dónde? ¿Dónde se va a hacer? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Sí? Entonces hay que mirar todo este proceso. ¿En qué parte del cuerpo? Porque también vemos que el sistema del mundo, que es un sistema que va en contra de la voluntad de Dios, prácticamente, si hablamos por la parte judicial, que si usted le pega a su hijo, va para prisión. Ahora vemos también otro campo de la parte profesional, que es los psicólogos, ¿sí? Que entonces yo, no le pegue a su hijo, no esto, no lo otro, es que está en porque le va a causar un trauma y él está en este momento en una etapa de su vida, de adolescente, un niño, y que se enamora, y que esto, y que lo otro, entonces hay que darle espacio, y que bueno, y que sufra. No, o sea, eso no es así. Realmente la palabra nos enseña todo lo contrario. Entonces el sistema del mundo que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces es maravilloso entender esto, padres que están aquí, porque hay que disciplinar a nuestros hijos. Es maravilloso entender esto, niños y jóvenes que están aquí, porque alégresen y gócense, y mejor dicho, cuando sean disciplinados, porque realmente ahí se muestra que realmente el amor del Padre. De lo contrario, ahí sí preocúpense. Hermanos, en cuanto a las metas de la disciplina, las voy a repetir ya solamente como está aquí, que realmente lo que se quiere, una meta es algo que se quiere alcanzar, ¿cierto? Lograr, allá está la meta. Entonces con la disciplina tenemos corregir la conducta, 1, entrenar la madurez, desarrollar la obediencia, confirmación, o sea, confirmar a través de la disciplina el amor de los padres hacia los hijos, limpieza de conducta, o sea, hacernos santos como Él es santo, y dar fruto apacible de justicia, o sea, responder de manera tranquila a la exhortación. Entonces es muy importante esto en cuanto a la disciplina, y les iba a comentar ahora pues que veo que la disciplina, ¿qué es? Por ejemplo, yo cojo la vara para disciplinar a Sara, ¿sí? Yo cojo la vara para disciplinar a Sara, y realmente, miren algo, no sé si ustedes han visto, los que han hecho esto con sus hijos, el solo hecho de ella pensar en la vara ya la relaciona con la disciplina. La relaciona con la disciplina y la relaciona con la parte de disciplinar, que ya es llevarlo a la acción. Ella, ahora, si le doy muy duro o muy pasito, yo creo que eso a ella no es lo que más le duele. Y una vez estuvimos viendo esta parte. Sí, porque una vez pues, nosotros pudimos disciplinar a nuestra hija y si se le daba duro y se partió la vara. Pero realmente lo que hemos visto es que, porque no se trata de maltrato físico, igual se da un golpe como lo vimos ahora, se siente dolor, pero hay que mirar que para eso Dios pues hizo estas partes, esta partecita aquí de cada uno de nosotros bien carnudita, ¿sí? Para que realmente corrijamos. Ahí lo más importante es mirar que con esa vara y con esa disciplina, ese hijo o esa hija está viendo que está cometiendo un error. Y que así como primeramente ha ofendido y ha pecado contra Dios y contra sus padres. Y yo creo que eso duele más que los varazos que uno le da. Porque llega el momento que ya se le da vara y la vara se quiebra, pero eso no le duele. Pero realmente si estos hijos han sido enseñados, como vimos ahora, ¿cierto? Si han sido enseñados, ellos realmente van a ver y van a comprender lo que significa. O sea, yo más que coger una tabla o una vara y pegarle a los hijos, es ver que realmente hacerles ver a nuestros hijos que ellos han fallado contra Dios, en su rebeldía, en su pecado, en su desobediencia. Y eso realmente sí les debe doler más en su corazón que los golpes que reciben para su corrección. Hermanos, y ya mirando pues esta parte, en este tema, la disciplina de los hijos tan amplio, y dentro de 8 días, si Dios lo permite, continuar con esto, porque solamente hoy vimos un primer punto que es las metas de la disciplina, y ya tenemos que mirar también los resultados de la disciplina, porque esto también trae unos resultados. Al lograr nosotros, al corregir y disciplinar a nuestros hijos,
podemos desarrollar y mirar todo esto que acabamos de leer, las metas alcanzadas, va a tener unos resultados. Porque este accionar va a tener unos resultados. ¿En quién? En nuestros hijos, ¿sí? Y eso es lo que realmente tenemos que ir mirando en cuanto al carácter y a la conducta de nuestros hijos. Así que, hermano, dentro de 8 días continuamos con esta parte y es un tema muy importante. Es una responsabilidad que nosotros tenemos como padres delante de Dios primeramente. Nosotros como padres varones como pastores de su hogar, ¿sí? Realmente tenemos que estar muy firmes, porque es que nosotros como padres somos a veces nos dejamos llevar por las emociones y por los sentimientos. A mí me ha pasado, y díganme usted si no, realmente cuando, aunque en otro tiempo castigaba o disciplinaba de una forma incorrecta, bueno, fuérase con una correa o con la mano, ¡pum!, mandaba uno la mano o la correa. Pero ¿quién no le duele cuando ve a un hijo llorando? Ay, eso sí me da, entonces, pero no, o sea, sentimientos y emociones, ¿sí? Pero ya vimos que nos dice la palabra, que debemos criarlos en disciplina a nuestros hijos, y si los amamos tenemos que, pero entonces eso duele mucho. Entonces yo más bien, entonces uno bregaba por no pegarles, o por no corregirlos, o no disciplinarlos, ¿sí? O no disciplinarlos por, ay, qué pesar, pero es que el niño está tan pequeño y la niña está tan pequeña, y pues si yo la toco, va a llorar, y qué pesar que llore, y vea, es que se va a secar de tanto llorar, y algunos dicen, es que hasta se va a morir de tanto llorar. No, ya más adelante vamos a ver que la palabra dice que unos cuantos azotes, o sea, eso no matará a nuestros hijos, pero dejarlos sin disciplina sí va a ser peor. Entonces vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos guíe y poder aprender de la manera correcta esta parte de la disciplina, porque hoy en día en muchas partes se enseña todo lo contrario y no aceptan la disciplina, no acepta, inclusive entre otras congregaciones no aceptan la disciplina. Pues el mundo en su sistema mundano, que va en contra de la voluntad de Dios, hace todo lo contrario a la voluntad de Dios, pero nosotros tenemos que tener esta parte clara. Entonces vamos a orar. Soberano Dios y Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra es la que nos enseña, tu palabra es la que nos redarguye, a través de tu palabra somos corregidos e instruidos, Dios. Y gracias, Dios, porque tú nos enseñas a través de tu palabra cómo hacerlo, cómo criar a nuestros hijos, criarlos en disciplina y amonestación, Padre Santo. Y debemos obedecer, Dios, porque tú eres un Dios santo, porque realmente tu palabra, Señor, es la que nos santifica. Y oramos por cada hogar en esta mañana, por los hijos, por aquellos hijos, Dios, que son rebeldes, por aquellos hijos que no tienen una buena conducta, por aquellos hijos que no dan un buen testimonio de Cristo. Pero reconocemos la responsabilidad que tenemos como padres, que debemos enseñarles primeramente las Escrituras. Es una gran responsabilidad. Tú nos los enseñas en tu palabra. Debemos enseñarle y en todo tiempo hablarles. Y cuando estemos en la casa, cuando estemos por el camino, y en todo momento, ellos deben ser enseñados. Ellos deben de aprender de nosotros, Padre Santo. Dios, gracias por mostrarnos la forma en que debemos de disciplinarnos y también los beneficios o lo que se puede lograr a través de la disciplina. Y sabemos que esto es bueno para ellos, para que puedan alcanzar madurez, para que puedan desarrollar obediencia. Y también demostramos que les amamos cuando los disciplinamos. Gracias, Dios, por tu palabra. Y Dios, en esta mañana, para los padres que estamos acá, que tenemos hijos, Dios, que no solo seamos oidores, sino también hacedores, que pongamos tu palabra en práctica, Dios, pero que lo hagamos de la forma correcta, Padre Santo, controlados por tu Espíritu Santo, Señor, con dominio propio, Padre Santo, de la forma correcta, Dios. Así que te pido, Dios, que nos guardes a todos de hacer las cosas como no son, y realmente, Dios, poder criar a nuestros hijos como tú dices en tu palabra. A ti sea toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.